3. Aquí estaremos bien, dijo el representante de Dios en la tierra para intentar tranquilizar a la niña. La hermana Esther ha dicho que estaremos seguros. Solo tenemos que esperar aquí. El silencio reinaba en la habitación. Los soldados abatidos por los cabellos habían perdido el conocimiento, y el conde de Manchester seguía bajo el efecto del nitrato de plata y la morfina. La niña que abrazaba al papa no hablaba. El único que producía algún sonido en la habitación era Alessandro. ¿Cómo estarán las cosas afuera?, se preguntó el adolescente, lanzando una mirada a los monitores. Las imágenes en blanco y negro seguían mostrando escenas violentas de soldados y habitantes del gueto. Las tropas de Albión y el Vaticano, compuestas de infantería y trajes de combate, parecían haber penetrado hasta el fondo de la ciudad. Por su parte, los habitantes no demostraban ninguna voluntad de luchar, sino más bien de recoger todo lo que pudieran y huir inmediatamente de allí. La fuerza de Umasus se estimaba en la de 100 humanos. Los invasores no eran más que un batallón, unos 500 hombres, y además los habitantes del gueto tenían la ventaja de conocer perfectamente el terreno, de manera que no tendría que haberles sido demasiado difícil resistir al ataque, pero nadie parecía dispuesto a responder a la violencia con violencia. ¿Los Masuslas solo pensaban en huir? Los invasores avanzaban como si el gueto estuviera desierto. Algunas veces muros o puertas antiincendios les bloqueaban el camino, pero los trajes de combate que lideraban el ataque eran capaces de convertirlos en montones de cascotes en pocos segundos, gracias a su potencia de fuego. Cada vez que las descargas brillaban en los monitores y resonaba su eco estruendoso, Angélica temblaba con violencia. Alessandro se había aferrado muchas veces a otras personas para que le protegieran, pero aquella era la primera vez que cuidaba el de alguien. Todo irá bien, se dijo el Papa, mirando cómo los atacantes avanzaban por todos los monitores. Eran tropas de Albión y del Vaticano, sus aliados. Incluso era muy posible que vinieran precisamente para rescatarle. No tardarían mucho en dar con él y llevarlo de vuelta arriba. Lo único que tenía que hacer era quedarse tranquilo allí y no salir corriendo para meterse en algún lío. Podría ser que le pillara alguna bala perdida o, aún peor, que le tomaran por un masusla y le dispararan. En ese lugar, estaría seguro. Eso era lo que había dicho la hermana Esther, al menos. Tenía que quedarse allí y esperar a que vinieran a salvarle. ¿Qué te pasa, Angélica? ¿Tienes frío?, dijo el adolescente, al notar que la niña se había puesto a temblar con más fuerza. La pequeña tenía la mirada clavada en los monitores, como Alessandro, y en ella se reflejaba no la intranquilidad, sino el terror puro. Probablemente tendría miedo de los soldados y las imágenes de sus vecinos huyendo ante ellos. Tranquila, Angélica. Yo estoy a tu lado. Aquella era la primera vez que tenía que animar a alguien más miedoso que él mismo. El adolescente ensayó una sonrisa torpe y abrazó a la niña con más fuerza, sin apartar la vista de los monitores. Aquella era la segunda vez que veía la guerra. La primera había sido 3 años atrás, en la ciudad oriental de Brno. Entonces, había visto al ejército del Vaticano asediar la ciudad. En Brno era el quien había buscado refugio en el hombro ajeno. Era una sensación extraña haberse convertido ahora en la persona que daba consuelo. ¿Qué haría Václav en una situación así?, pensó Alessandro, de repente. Los débiles tienen el amparo de la fe, tienen a Dios. ¿Qué habría hecho el hombre que le había dicho aquello y que ya había subido a los pies del Señor? Aquella vez se había sacrificado por los débiles. ¿Qué habría hecho en una situación como aquella? ¿Se habría arrojado ante los cañones para detener la lucha? ¿Habría ayudado a huir a los refugiados y les habría dado ánimo? Fuera como fuera, era seguro que habría hecho algo que a Alessandro le resultaba imposible, porque él era Václav Havel y Alessandro era Alessandro, el papa más indigno y débil de la historia. El adolescente no tenía el valor necesario para hacer nada. Lo sabía muy bien. Al menos se quedaría allí e intentaría consolar a la niña que temblaba abrazada a él. ¿Qué es eso?, murmuró el adolescente, siguiendo con la mirada una figura que había aparecido en los monitores. Hasta entonces no se había dado cuenta, pero la pantalla del extremo izquierdo mostraba aquella habitación impoluta que había visitado antes, donde se manufacturaban medicinas. Los 4 operarios de bata blanca corrían apresurados por ella, intentando recoger el máximo posible de documentos materiales. No había duda de que serían materiales muy valiosos, pero parecía extraño que siguieran allí pese al ataque. O quizá era que los soldados todavía no habían penetrado en ese sector. Eso era lo que estaba pensando Alessandro justo cuando la pared se resquebrajó como si no fuera más que un decorado de papel. Al otro lado de los escombros aparecieron 2 sombras gigantescas. Como la imagen era en blanco y negro no podía estar del todo seguro,
pero parecían ser del ejército de Albión. Uno de ellos blandía un gigantesco martillo de guerra, con el cual, sin duda, había abierto el boquete en la pared. El otro, adornado con el emblema de un grifo en el blindaje, iba cargado con una especie de bombona que desembocaba en una manguera que sostenía con la mano. ¿Sería un lanzallamas? Los trajes de combate no estaban solos. Junto con ellos, una decena de soldados penetró en la habitación a gritos. Los Mazuzla parecieron sorprendidos por la repentina aparición de los invasores, pero enseguida decidieron que la resistencia era inútil y levantaron las manos en señal de rendición, indicando que no iban a resistirse. La mujer que parecía liderar. El grupo de operarios empezó a decir algo con una sonrisa forzada. Y una luz llenó de improviso la pantalla. Al principio, Alessandro no entendió lo que ocurría. Vio que el traje de combate había disparado algo brillante con su manguera, pero le costó unos segundos entender que aquello era la llamarada que hacía que los Mazuzla se retorcieran con expresiones terribles de dolor. Al comprender, por fin, lo que estaba viendo, el adolescente gritó. No, los 4 operarios cayeron carbonizados. Por suerte, Alessandro se había levantado a tiempo para evitar que Angélica lo viera. Basta. Basta. Gritó el Papa, golpeando el monitor. Por supuesto, su voz no llegó al laboratorio, y la pantalla siguió mostrando la misma escena aterradora. Los Mazuzla habían quedado convertidos en un montón de huesos y cenizas, y los documentos que habían intentado salvar no eran ya más que un montón de polvo. La habitación ardía por todas partes. Los soldados observaban las llamas con una mezcla de miedo y odio. Les producía terror lo que acababan de hacer y también las criaturas a las que habían asesinado. Parecía paradójico, pero era el mismo miedo a morir lo que les había llevado a sembrar la muerte. Alessandro vomitó. No había sido capaz de controlar las náuseas. Desde la mañana no había comido nada y en el estómago no tenía nada más que ácido gástrico. El adolescente se desplomó de rodillas, temblando. Las lágrimas se le mezclaron con la baba, que le caía entre los labios. Aquello era insoportable. Alessandro se dio cuenta de que alguien se le había acercado. Al volverse entre lágrimas, limpiándose la baba con la mano, se encontró con el rostro de Angélica. Afortunadamente, la pequeña no sabía lo que el adolescente había visto. Con cara de preocupación, le frotó la espalda para consolarle. Al ver su expresión seria, Alessandro notó cómo volvía el miedo. No era miedo a sufrir daño él mismo, sino a que lo sufrieran otros. ¿Vienen a buscarme? El ejército de Albión y el del Vaticano había venido a rescatarlo. Si no salía de aquella habitación y se hacía encontradizo, tardarían una eternidad en dar con él. ¿Pero qué hacía con la niña? Aunque no hubiera despertado aún, no dejaba de ser una Mazuzla. Incluso antes de ver cómo quemaban vivos a los operarios del laboratorio, ya sabía que si los invasores encontraban a la niña la exterminarían inmediatamente. Era impensable que dejaran escapar con vida a un solo Mazuzla. Sin duda, la incinerarían ante sus propios ojos. Al darse cuenta de ello, Alessandro se volvió y salió corriendo por la puerta. Mejor dicho, se volvía para salir corriendo cuando, pero ¿y si me matan a mí también?, gimió el adolescente, reviviendo las imágenes de los operarios ardiendo que acababa de ver. ¿Y si le alcanzaba una bala? ¿Y si le tomaban por un enemigo y lo calcinaban? Pensar aquellas cosas le hacía imposible seguir avanzando. Es que yo, menor que santidad, ahora es verdad que no tenéis fuerza. No habéis podido salvarnos, mayor que, le había dicho Václav aquella vez. No le faltaba razón. Él había muerto inútilmente ante la mirada impotente del Papa. Alessandro había rezado con todas sus fuerzas, pero no había ocurrido nada. ¿Y ahora? Alessandro bajó la mirada al sentir algo cálido en la palma de la mano. Ante sus ojos apareció la dulce sonrisa de la niña. Debía de estar preocupada porque la pequeña también tenía miedo, pero se esforzó en sonreír para consolarlo. Al verla, el Papa más incapaz de la historia tomó una decisión. Quédate aquí, Angélica, le dijo, apretándole la mano. Yo, tengo que hacer algo. El Papa dio un salto como un conejo. Sí. Tenía que hacer algo. Aunque pusiera en peligro su vida. Como había hecho su amigo entonces, el adolescente se disponía a salir al pasillo cuando, la puerta se abrió violentamente. Ante sus ojos apareció una gigantesca figura de metal. Casi se habían dado de bruces uno contra el otro. Alessandro retrocedió, cayó al suelo y rodó hasta la pared sin darse muy bien cuenta de lo que ocurría. No comprendió que la figura era un traje de combate hasta que Angélica no se lanzó encima corriendo. «Os he pillado, vampiros». Rugió el traje, dirigiendo hacia ellos su único ojo. Era un traje de combate de color azul marino del ejército de Albión,
que blandía un enorme martillo de guerra del tamaño de una persona. Sin preocuparse de los trozos de techo que se llevaba por delante con el arma, el traje rugió. ¿Preparaos para morir, monstruos? No. No somos, definitivamente, no estaba hecho para situaciones como aquellas. Arrepintiéndose de su anterior decisión, el adolescente intentó cubrir a la niña con su cuerpo. Alto, Capitán Howard. Intervino entonces una voz profunda. Otra sombra gigantesca azul marino había aparecido en el pasillo, cargada con un lanzallamas. Antes de que el traje de combate con el emblema del grifo pudiera descargar el martillazo, el recién llegado había entrado en la habitación y había dirigido sus sensores visuales hacia el adolescente. Es el Papa. Capitán, bajad las armas. Hermano Petrus, el Papa. Hemos encontrado al Papa. Vaya, santidad. Una voz resonante respondió a los gritos de los altavoces. Por el pasillo venía corriendo un pelotón de soldados de Albión, liderados por un caballero de armadura blanca. «Cómo me alegro de que estéis a salvo». «Gracias a Dios, hermano Petrus». El adolescente se quedó unos momentos sin respiración, por efecto del abrazo del inquisidor, que se le había lanzado encima como un jabalí. Tosiendo con dificultad, logró, por fin, recuperar la voz. «Sí, siento mucho haberos causado tantas preocupaciones. Pero, ¿qué decís?». El ruinante tenía el rostro descompuesto, como si fuera su propio hijo a quien acabara de recuperar. Dándole unos golpes de ánimo en la espalda, gritó como a punto de llorar de emoción. La alegría de ver que su santidad está bien lo vale todo. Bueno, pero este no es lugar para charlar. Primero vamos a llevaros a la superficie. Que sepan todos que su santidad está a salvo. Hermano Petrus, nosotros nos encargaremos del resto de las operaciones de exterminio, dijo el traje de lanzallamas. Al abrirse la escotilla del pecho, apareció un blanco rostro femenino. Que la Inquisición se encargue de la seguridad del Papa y nosotros nos ocuparemos de que no quede ni un solo vampiro en la ciudad. De acuerdo, gracias, coronel Spencer, asintió el caballero, mirando a la mujer de cabellera anaranjada. Mientras ayudaba a Alessandro a levantarse, le hizo una reverencia respetuosa a la oficial. Ya que su excelencia nos hace el favor de ocuparse de la batalla, aprovecharemos para llevar al Papa a un lugar seguro. Volveré tan pronto como me sea posible. No os preocupéis, hermano Petrus. No hace falta que volváis, respondió educadamente el traje que se encontraba detrás de Mary, levantando el martillo que antes había estado a punto de aplastar a Alessandro. El ejército de Albión se basta y se sobra para exterminar a estos monstruos. Así, Alessandro se encogió. El martillo había caído con fuerza. Por supuesto, no sobre él. La punta afilada como una garra había pasado rozando a la figura que se escondía en una esquina de la habitación y había abierto un boquete enorme en el suelo. «Ah, Angélica, ah. Cuidado, santidad. No os acerquéis». Alessandro hizo un amago de lanzarse sobre el blanco del martillazo, pero Petrus le retuvo. El adolescente se revolvió todo lo que pudo, pero los brazos de acero no le soltaron. Desesperado, el Papa gritó con todas sus fuerzas. «Por favor. No matéis a la niña, Pero, ¿qué decís, santidad? Es una vampira, ya lo sé. Pero no la matéis. Por favor, hermano Petrus, parece que su santidad está delirando», intervino, con voz extrañada, el traje del martillo, levantando de nuevo su arma sin perder de vista a la niña. «Lo mejor será que le examine un médico enseguida. Llevadlo a la superficie cuanto antes. Nosotros nos ocuparemos de la misión». «¿La misión?», preguntó el adolescente, levantando la mirada desconfiada hacia el inquisidor. «Petrus, ¿qué misión? ¿Qué van a hacer?». «Limpiar este horrible nido de monstruos», respondió el caballero, con voz de hierro. «Una vez abatidos los monstruos, inundaremos los túneles. Si les atacamos directamente habrá demasiadas bajas. Inundando el complejo podremos exterminarlos a todos». «No, menor que santidad, ahora es verdad que no tenéis fuerza. No habéis podido salvarnos, mayor que». Las palabras del hombre que se había sacrificado en aquella ciudad oriental resonaron de nuevo en sus oídos. Como aguijoneado por ellas, el Papa gritó, enloquecido. «Por favor, Petrus. No, por mucho que me lo pidáis, es un plan acordado entre el Vaticano y el Reino de Albión. Yo no tengo ningún poder de...». «Petrus, su santidad parece agotado», intervino la oficial al ver la mirada confusa del inquisidor ante la reacción frenética del adolescente. «Nosotros nos ocuparemos de todo. Subid enseguida, es seguro que estarán todos muy preocupados por el Papa. Gracias por todo, coronel Spencer».
Vamos, Santidad, por aquí. Ya hablaremos de todo con calma cuando estemos arriba. No. Yo no me muevo de aquí hasta que no se hayan ido todos. Alessandro aprovechó el mínimo relajamiento de los brazos que le agarraban para escapar de un salto. Plantándose frente al traje del martillo con los brazos extendidos, gritó entre lágrimas. Escuchadme, por favor. Las personas de aquí no son malas. No han hecho ningún mal. Solo quieren vivir en paz. Solo eso, pero qué pesado. Santidad, por favor. Gritó con impaciencia el traje del martillo en un tono ciertamente irrespetuoso, teniendo en cuenta que se dirigía al representante de Dios sobre la tierra, y alargó la mano para agarrar a Alessandro por la solapa. No molestéis, que estamos trabajando. Nosotros cumplimos órdenes. No tenemos tiempo para charlar ahora, suelta. Suéltame. El traje levantó a Alessandro por los aires como si fuera un cachorro al que transportaran a la perrera. El adolescente se debatía con todas sus fuerzas, moviendo violentamente las extremidades, pero, como era natural, el traje ni se inmutó. Mientras con una mano retiraba a Alessandro, con la otra se dispuso a terminar su tarea anterior, aplastar de un martillazo a la niña. No. No. Es la primera vez. La primera vez que alguien depende de mí. Chilló el adolescente, como si el martillo que tuviera ante los ojos hubiera salido del mismísimo infierno. Llorando y soltando babas, no se podía decir que ofreciera una imagen muy heroica, pero no había duda de que aquel era el momento más valeroso de su vida hasta entonces. El adolescente gritaba con todas sus fuerzas de su alma. Por favor. No la matéis. Un breve grito se mezcló con el rugido del martillo al caer. Justo antes de alcanzar a la niña, que casi había perdido el conocimiento a causa del terror, el martillo salió desviado entre chispas y se acabó estrellando contra la pared. Pero, ¿qué demonios hacéis, hermano Petros? Alessandro se quedó mirando, atónito, el martillo descabezado, mientras resonaba una voz alarmada. Era la del traje que le sostenía. ¿Qué había ocurrido? El inquisidor se había interpuesto como un muro blanco entre el gigante metálico y la niña. Es que el ruinante se ha vuelto loco. No, sigo perfectamente cuerdo. Por eso no os preocupéis. Pero soltad a su santidad, capitán Howard. Es una falta de respeto, replicó serenamente el inquisidor, sin soltar las crimar que habían destruido el arma de Howard, antes de que el capitán y el adolescente al que sostenía en el aire se dieran cuenta exactamente de lo que ocurría, y ruinante se volvió hacia la coronel, que observaba la escena en silencio, y le habló en un tono calmado, poco común en él. Coronel Spencer, hemos rescatado su santidad sano y salvo. ¿Hace que se retiren los soldados? Lleva al papa a la superficie, y yo me encargaré de rescatar a la santa. ¿Os dais cuenta de lo que estáis diciendo, hermano Petros? Respondió Mary, midiendo cuidadosamente sus palabras, con una luz gélida en la mirada. El plan era rescatar a su santidad y exterminar a los vampiros. No me convence cambiar de planes a media batalla. Además, señor director, ¿es que no entendéis lo que significará esto si se entera el cardenal Medici? Yo no he abandonado mi misión sagrada, replicó, sin dudarlo, Petrus, ante las amenazas disfrazadas de preguntas retóricas. El objetivo principal de la incursión era rescatar a su santidad. Antes de tener asegurado ese objetivo, no hay que entretenerse matando vampiros. Pero, ¿acaso no está el Papa a salvo? Hay que pasar al siguiente, no. Su santidad aún no está a salvo. Mirad, el Papa está herido. Y el ruinante negó, decidiendo, con la cabeza mientras hacía un gesto en dirección al adolescente, que le miraba boquiabierto. Alessandro tenía en la frente un moratón de cuando había caído por el suelo. Señalándolo con el dedo, Petrus anunció. Debemos emplear todas nuestras fuerzas en llevar al Papa a la superficie. No permitimos perder el tiempo con nada más. Lo siento mucho, pero el exterminio de los vampiros tendrá que esperar a otra ocasión. Un momento. ¿De verdad pensáis que va a convencernos una tontería como esa? Intervino apresuradamente el capitán Howard. Una excusa tal no se la habría tragado ni siquiera un niño. La voz que proyectaban los altavoces del traje parecía que lanzara incluso espumarajos de ira. ¿Cómo vamos a abortar toda la misión por una estupidez así? Ni que seáis el director de la Inquisición, no escaparéis de esta sin castigo. No necesito que me lo digáis vos, capitán. Lo sé perfectamente. Pareció que el inquisidor sonreía bajo el casco. Lanzando una mirada hacia Alessandro, replicó con tono de haber tomado una decisión muy importante. Aquí hay un héroe que me ha pedido un favor. Si se lo negara no podría decir que sigo el camino del Señor. Aceptaré todas las acusaciones que sean necesarias.
Os prometo que sobre vosotros no caerá ni la más mínima responsabilidad. Por favor, retiraos de aquí, hermano Petrus. No había nada en la expresión de Petrus que indicara dulzura o benevolencia, pero Alessandro sintió que se reavivaban en él las emociones que había sentido en Bohemia. No digáis nada, santidad, intervino el caballero más poderoso de la iglesia. Veros crecer así me llena de emoción. Aunque esto me cueste la hoguera, la sufriré alegre por haber podido veros así hoy. Petrus, idiota. Eres un traidor. Les interrumpió una voz chirriante pero rotunda. Howard se había recuperado de su sorpresa y gritaba por los altavoces. Blandiendo la empuñadura vacía del martillo, avanzó de forma amenazadora hacia el caballero. Proteger a los vampiros siendo director de la Inquisidor. Esto es imperdonable. Alto, capitán. Cuando resonó el grito de la coronel, Howard ya había descargado los restos de su arma sobre el Inquisidor. Aunque hubiera perdido la cabeza, aquel palo, alto como una persona, era capaz de llevarse por delante uno o dos enemigos y conseguía un impacto directo. Pero cuando el arma cayó, su blanco ya había desaparecido. Imposible. ¿Dónde se ha metido? Estoy aquí, capitán. Resonó un grito a espaldas del traje. La cámara trasera de vigilancia le ofreció la imagen del inquisidor lanzando algo parecido a una ampolla y, un instante después, una explosión hizo que el hombro izquierdo le temblara. El disco de alta frecuencia atravesó el traje, haciéndole perder el centro de gravedad. Cuando el gigante de metal se desplomó contra el suelo, Petrus aprovechó el estado de haste que se había inducido con las drogas de aceleración para recoger a Alessandro antes de que cayera. ¿Estáis bien, Santidad?, preguntó mientras lo posaba al lado de la niña inconsciente. ¿Estáis herido, Petrus? Pero... Alessandro temblaba tan violentamente que apenas podía hablar. La lengua se le movía formando sonidos sin sentido. El ruinante, lejos de ridiculizarle por ello, le hizo una reverencia respetuosa y se giró seguidamente hacia el otro traje de combate y los soldados de uniforme azul marino. Coronel Spencer, siento mucho haber tenido que hacer esto, dijo el inquisidor hacia la oficial, que había cerrado de nuevo la escotilla de su traje, pero no he tenido otro remedio. Os ruego que escuchéis lo que os pido, aunque parezca irracional. Haced que los hombres se retiren. Hay que considerar las medidas que hemos tomado para... ¿Irracional?, replicó la voz femenina, extrañamente serena. Había visto ante sus ojos cómo abatían a su subordinado y destruían su traje, pero no mostraba ningún signo de ira. Más bien parecía que la voz no tenía ninguna emoción. Al menos os dais cuenta de que lo que decís es irracional, ¿no, hermano Petrus? Claro. Aquella respuesta calmada hizo que Petrus se sintiera paradójicamente más intranquilo. Sin apartar la mirada del lanzallamas que sostenía el traje y el sable que le colgaba de la cintura, el inquisidor dijo: No tengo palabras para disculparme por mi comportamiento, pero no puedo actuar en contra de los deseos de su santidad. Os ruego que lo comprendáis, ya veo. Entonces no hay nada que hacer. En ese momento, resonó un ruido metálico estrepitoso. El traje había tirado la bombona del lanzallamas al suelo. ¿Querría decir que no iba a ofrecer resistencia? No, al contrario. La mano que antes sostenía la manguera desenvainó con rapidez el sable. Si insistís en que abortemos las operaciones no tengo otro remedio. Hermano Petrus, estáis detenido por huir del campo de batalla y connivencia con el enemigo. Santidad, a cubierto. Cuando el gigante de metal cayó sobre ellos, Petrus sacó de nuevo la screamer. Extendiendo con rapidez las masas ante el cuerpo, detuvo a duras penas el primer sablazo. Tenéis muy buena técnica. Esto no tiene nada que ver con el novato de antes. El inquisidor lanzó su comentario, sonriendo, al mismo tiempo que el sable cambiaba de vector y caía de nuevo sobre él como un boomerang. La velocidad y la trayectoria precisa del tajo, sin duda, habrían partido en dos a un simple soldado biónico. Pero su adversario era el ruinante, el orgullo del Vaticano. Pero bueno, esto no es suficiente para vencerme. Rugió el caballero antes de desvanecerse. El sable no cortó más que el aire y acabó clavándose violentamente en el suelo. Ya te tengo... Entre una nube de esquirlas de hormigón, Petrus cayó sobre la espalda del traje de combate. Si hubiera descargado sus armas sobre él, podría haber abatido allí mismo a su enemigo indefenso. Sin embargo, quizá por no querer dañar a un soldado aliado, Petrus decidió simplemente inmovilizarlo y dejó caer la screamer sobre las articulaciones de las rodillas, o mejor dicho, lo intentó. Pero ¿qué? Lo que llenó la habitación no fue el chirrido del blindaje del traje partiéndose ni el grito de derrota de Mary. Ante la mirada incrédula de Petrus, el gigante azul marino había desaparecido. Petrus. Detrás, imposible.
Un traje con haste. Los gritos de Alessandro y Petro se mezclaron con un torbellino espantoso. El gigante metálico había dado un salto hasta el techo para dejar caer su sable de lleno sobre la espalda de su adversario. Petros, ocupaos del papa, ordenó, impasible, la coronel a sus hombres. El sable está empapado en sangre, del mango a la punta. Señalando con indiferencia al cuerpo inmóvil caído en el suelo, Mary añadió. Y esposad al hermano Petrus. Inmovilizadlo bien primero y luego prestadle los primeros auxilios. Si tiene suerte puede ser que salve la vida. Los soldados se aproximaron al inquisidor, que se convulsionaba, indefenso. Mientras tanto, el traje azul marino hizo un gesto de saludo con el sable hacia el fondo de la habitación. Buenas tardes, conde de Manchester. El único ojo del traje de combate brilló con luz rojiza, reflejando a la sombra que se erguía al final de la sala. Frente al muro de los monitores se había puesto de pie resoplando a duras penas, una figura andrógina vestida con ropas aristocráticas. Mirándole, Mary dijo, implacable. Excelencia. Aunque tal como están las cosas, ahora creo que ya puedo llamaros vampiro. En nombre de Dios y de su Majestad la Reina, hoy voy a exterminar a todos los monstruos que anidan en nuestra ciudad. Prepárate a morir. El Masusa parecía estar aún bajo el efecto de las drogas, porque aunque intentaba abrir los ojos con todas sus fuerzas, la lengua apenas era capaz de formar palabras con sentido. Apoyándose en la pared de los monitores, levantó una mirada triste hacia la coronel. Nosotros hemos trabajado por su Majestad y el reino durante siglos. ¿De qué crimen se nos acusa, que venís ahora a asesinarnos? Del crimen de vivir en este mundo. Ese es vuestro crimen. La voz que transmitió el micro carecía de cualquier sentimiento. El único ojo del gigante de metal seguía clavado en el joven, reflejando el rostro dolorido de Virgil. Es imposible que podamos vivir con los vampiros. Tú deberías saberlo. Su Majestad se ha apiadado de vosotros y os exterminará con rapidez. Tendrás una muerte rápida. ¿Su Majestad está al corriente de esto? Los torpes movimientos del joven aún mostraban la influencia de las sustancias que había ingerido antes. Sin mostrar ninguna intención de huir de allí, Virgil miró fijamente el sable que blandía la oficial. Como si quisiera al menos que su adversario supiera lo que pensaba, le gritó tan fuerte como pudo. Por mucho que seáis su nieta, su Majestad no os perdonará nunca que hayáis hecho esto. Claro que no. Pero sabes muy bien que su Majestad está enferma. Un momento. ¿Qué estás haciendo? Mary se había dado cuenta de que, mientras hablaba, el vampiro había estado haciendo movimientos bastante complejos con la mano sobre uno de los monitores. ¿Cuánto rato llevaba haciendo aquello? Los dedos le temblaban, pero estaba claro que aquellos movimientos seguían un orden concreto. Además, la pantalla sobre la que operaba Virgil no mostraba imágenes del gueto como el resto, sino una serie de teclas. Maldita sea. Todo esto era para ganar tiempo. Rugió Mary. Al límite de sus fuerzas, el Masusa tecleaba desesperadamente con la mano mientras hacía un último sacrificio de energía para evitar desplomarse. La coronel elevó el sable para abatir a su enemigo antes de que pudiera completar su plan, pero... Un chirrido terrible acompañó al brazo metálico cuando se separó del traje. Coronel. Mary y los soldados lanzaron un alarido de estupefacción al mismo tiempo que el brazo, con la articulación seccionada, caía por su propio peso con el sable aún agarrado. ¿Maldición? Las crimas de antes. Durante el combate anterior, no había sido solo Mary quien había impactado en su adversario. Había sido una diferencia de medio segundo la que había decidido que la vencedora fuera ella y no el ruinante. Sin embargo, la coronel no tuvo mucho tiempo de pensar en ello, porque Virgil se había movido. Bajo el chorro de líquido de transmisión que corría del brazo seccionado, el Masusa completó la secuencia de movimientos y cayó al suelo. ¿Cambio a estado de emergencia autorizado por administrador? Una voz sintética resonó por la habitación. Inicio de secuencia de bloqueo por procedimiento R2. Todos los operarios deben dirigirse a los refugios por debajo del nivel 5 en 15 minutos. Repito, todos los operarios deben dirigirse a los refugios por debajo del nivel 5 en 15 minutos. Una vez completada la secuencia de bloqueo no se permitirá ningún contacto con el exterior. ¿Coronel? ¿Qué es eso? Gritó un soldado, elevando la mirada insegura hacia la oficial mientras apuntaba al aristócrata caído con su arma. ¿Qué ha hecho el vampiro? El gueto va a bloquearse. Nos la has jugado, conde de Manchester. Las sirenas que resonaban por el pasillo hacían un ruido insoportable. Lanzando una mirada nebulosa a las pantallas, Mary escupió. Esto hace imposible continuar las operaciones. Hay que retirarse. Los vampiros tenían preparado de antemano un sistema de refugios por si ocurría alguna cosa.
Los niveles más recónditos se bloquearían para servir de protección. El plan del ejército de inundar la ciudad subterránea era inútil. Lo que tenían que pensar, más bien, era cómo salir de allí antes de quedar encerrados. No era el momento de blandir más las espadas. Contactad con el centro de mando. El rescate de su santidad ha sido un éxito. Sin embargo, debido a la colaboración del hermano Petrus con el enemigo, las operaciones de exterminio de los vampiros no han podido ser llevadas a cabo y no hemos logrado encontrar a la hermana Esther. Nos replegaremos inmediatamente. Retirada general. Allí no había más que una negrísima oscuridad que parecía negar toda posibilidad de vida. ¿Cuándo habría sido construido? El bloque más profundo del gueto raras veces recibía visitas. En parte era porque contenía los antiguos sistemas de seguridad y era peligroso incluso para los Mazuzla, pero también porque guardaba antiguas tecnologías prohibidas. Se rumoreaba que contenía una de las terroríficas armas que habían sido la causa del Armagedón. Además, 2 siglos atrás, 4 Mazuzla habían descendido en búsqueda de unos datos enterrados allí, pero nadie había vuelto a verlos nunca más. Desde entonces, aquellos espacios habían estado desiertos. Malditos fanáticos. Asesinos de mierda. Una voz airada gritaba improperios ante la puerta que llevaba a los niveles sin vida. Vanessa salió del estado de haste resoplando con fuerza. Había hecho que su sistema nervioso se esforzara más de lo normal y su cuerpo dolorido se lo recordaba. Los músculos afectados por la isquemia le dolían tanto como si fueran a desgarrarse. Incluso contando con la fuerza vital de una Mazuzla, la aristócrata no pudo evitar que se le escapara un gemido a la vez que se apoyaba en la puerta. Esos tiranos bárbaros. Falsos. Traidores. Sus gritos no eran solo de dolor. En su expresión se advertía también un odio y una ira profundos. Con dedos temblorosos abrió el cierre de la puerta, una compleja combinación de código de conversión y chequeo de información genética. Si alguien lo hubiera visto atravesar la puerta sin miedo, se habría dado cuenta de que no era la primera vez que Vanessa entraba allí. El pasillo estaba completamente oscuro, sin una sola chispa de luz que lo iluminara. Sin embargo, pese a todo, la Mazuzla avanzaba por el compaso seguro y confiado. Ahora veréis, gusanos. Os aplastaré a todos. ¿Todos? Nunca olvidaréis lo que nos habéis hecho. El mundo me parece lo que es, un teatro, donde cada uno hace un papel, recitó entonces una voz masculina, al mismo tiempo que una luz se encendía en el techo. El mío es, bien triste, El mercader de Venecia, acto primero, escena primera. Buenas tardes, Vanessa, Butler. Gritó sorprendida Vanessa, mientras se cubría los ojos para atenuar la luz cegadora. Se encontraban en un espacio circular enorme con una sala de teatro. Largas pasarelas reseguían la curva de las paredes y desembocaban en varias habitaciones llenas de maquinaria, y en la parte que correspondería al escenario había una enorme terminal electrónica. Al mismo tiempo, el espacio también hacía las veces de sepulcro. Enfrente de la terminal había 4 cuerpos sin vida. Con la piel reseca y las cuencas de los ojos vacías, parecían 4 momias de siglos atrás. Butler, ¿cómo demonios has entrado aquí? El mayordomo, vestido de negro fúnebre, estaba de pie junto al cadáver de mayor tamaño, que agarraba aún con fuerza entre sus dedos muertos un maletín. No había duda de que era su aliado quien la miraba a través de aquellas gafas plateadas. Pero, ¿cómo había entrado? No era raro que hubiera podido abrir la puerta, puesto que Vanessa le había encargado a él y a la orden la misión de hackear el sistema de cierre. Sin embargo, era imposible llegar a aquel laboratorio de energía punta de antes del Armagedón sin atravesar antes del gueto. ¿Cómo habían llegado hasta allí sin ser detectados por los Mazuzla? Y, pensándolo bien, ¿cómo habían podido calcular con tanta precisión el momento en que ella aparecería por allí? Responde. ¿Qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? Pues está claro que he venido a ayudaros. Fuera por casualidad o por malicia, el mayordomo evitó responder directamente la pregunta. De la mano que tenía posada sobre la consola central se elevaba un humo tan espeso que casi parecía sólido. Pensando que con tanto lío querríais a alguien que os echara una mano. Siento la impertinencia, pero me ha parecido mejor esperaros directamente aquí. Os ruego que me disculpéis. Vanessa no apartó del hombre su mirada llena de sospecha. Desde la primera vez que lo había visto se había preguntado quién sería realmente. A primera vista parecía un terrorista, pero para ser tirano sabía mucho acerca de las tecnologías perdidas y, especialmente, acerca de los niveles subterráneos. Pese a todo, Vanessa había pedido ayuda a aquel hombre y su organización porque necesitaba desbloquear el sistema de protección de la sala. Nadie, ni siquiera su hermano, sabía que ella tenía acceso a aquella zona, y los sistemas de vigilancia eran demasiado seguros.
Si no hubiera contado con el apoyo de la orden, no había duda de que habría encontrado la misma suerte que las 4 momias caídas frente a la consola. Ciertamente, sin ellos no habría llegado hasta allí, pero la cuestión no era si debía estarles agradecida o no. No entendía muy bien por qué habían accedido a ayudarla, y la profundidad de sus conocimientos era sospechosa. No tenía la menor idea de quiénes eran realmente. Vanessa se sacudió el pelo con aire despreocupado, preparándose disimuladamente para saltar encima del hombre en cualquier momento y arrancarle los miembros o, al menos, inmovilizarlo. Butler, dime una cosa, preguntó con voz aparentemente desinteresada. Sé que la Orden es una organización que lucha contra el Vaticano. ¿Pero no hay nada más? ¿Solo me ayudáis por eso? ¿Sin esperar nada a cambio? No. La respuesta fue rápida y clara. La Mazuzla se quedó tan sorprendida que no pudo ni lanzar su cabellera. Claro está que os ayudamos por alguna razón, pero eso no tiene relación directa con vosotros. Es un tema que solo nos concierne a nosotros mismos. No os preocupéis por ello. Sí, sí que me preocupa. La mirada de Vanessa era cada vez más desconfiada. Hasta aquel momento había estado demasiado ocupada sorteando los obstáculos que tenía delante para preocuparse realmente de quién era el que la ayudaba, pero las negras nubes de la sospecha se habían hecho demasiado grandes para ignorarlas. Haciendo que su cabellera se levantara como un nido de serpientes, la medusa preguntó. ¿Qué es eso que solo os concierne a vosotros mismos? ¿Qué relación tenéis con esta sala? ¿Hay aquí algún arma secreta que yo desconozca? ¿Armas? Sois vos quien está obsesionada con esos métodos tan toscos. Lo que queremos nosotros es otra cosa. El hombre alargó la mano hasta la consola. Incluso después de 1000 años, el plástico fotocatalítico brillaba como si fuera nuevo. Acariciándolo casi con nostalgia, Butler murmuró. Lo que queremos es algo que hay oculto aquí. ¿El plano de Dios? ¿Dios? Vanessa se quedó con la boca abierta. Era perfectamente consciente de que se había quedado petrificada, pero no fue capaz de hacer nada más que repetir las palabras de su interlocutor. ¿El plano de Dios? Pero, ¿hablas en serio? ¿No estás soñando? Ah. Soñar me encanta. Me han llamado por muchos nombres: Butler, Canfer, Cagliostro, Saint Germain, Paracelso, Sufu. Siempre estoy soñando. Ahora también, claro, basta de juegos. Vanessa interrumpió, cortante, el monólogo enloquecido del hombre. No había duda de que estaba delirando, perdiéndose cada vez más en sus frases sin sentido. Lo que tenía que hacer la aristócrata ahora era concentrarse en el problema que tenía delante. Sueña todo lo que quieras. Yo tengo trabajo que hacer. Debo poner eso en marcha. Vamos a aplastar a esos fanáticos de arriba. ¿Ven a ayudarme? Nada me gustaría más, pero... respondió con tono burlón Butler, mientras señalaba con el cigarrillo hacia la entrada. Parece que tenemos visita. ¿Qué? La aristócrata se volvió de un salto. Contra el muro de la puerta se recortaba una figura increíble. Era un sacerdote vestido con un hábito de jirones sangrientos, con una especie de halo brillante sobre la cabellera plateada. Nitroat. ¿Cómo demonios? ¿Cómo había sido capaz de cruzar aquella ruta, tan dura incluso para una mazuzla? Vanessa no tuvo tiempo de terminar su pregunta, porque Butler la interrumpió con voz calmada. Bienvenido, señor Abel, saludó respetuosamente. No quedaba rastro en su voz del descaro que había mostrado con Vanessa y por su profunda reverencia parecía que se encontraba en presencia del mismo Dios. ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Os acordáis de mí? Canfer, replicó el sacerdote, con voz chirriante, al mismo tiempo que se le erguían los cabellos. Isaac Fernand von Canfer, de la Orden de la Rosacruz. La voz colérica rasgó el aire al mismo tiempo que los ojos azules se teñían de rojo. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.